La temática del video que vamos a presentar adquiere una vigencia importante. La cuestión del trabajo es un problema social que se presenta de manera hostil y amenazadora, en particular para los jóvenes, que se sienten vulnerables a la hora de conseguir su primer empleo y proyectar así su futuro laboral. La realidad de la era postindustrial está marcada por innovaciones tecnológicas y organizativas que, si bien permiten el incremento de la productividad del trabajo, provocan al mismo tiempo una fuerte conmoción de las condiciones laborales y salariales. En muchos países, sabemos, ya se ha extendido el desempleo masivo. En la Argentina, el problema del empleo adquiere dimensiones no conocidas hasta el momento. Entonces, bueno, ¿qué podemos aportar a la enseñanza de las ciencias sociales sobre esta cuestión? Sin caer en versiones proféticas o apocalípticas, la comprensión global del mundo del trabajo puede permitir a los alumnos superar su propio mundo individual y situar sus vivencias, su realidad familiar, sus expectativas en un contexto más amplio. Interpretar los cambios actuales puede ayudar, además, a que los alumnos y las alumnas perciban la propia necesidad de capacitarse en relación con los requerimientos que tendrán en la vida adulta, en tanto futuros ciudadanos y trabajadores. En este video se toman en consideración los CBC, es decir, los contenidos básicos comunes, para tratar la cuestión del trabajo y los trabajadores, desde una perspectiva que interroga al pasado, partiendo de las preocupaciones del presente. A continuación vamos a escuchar a un historiador, el profesor Juan Suriano, docente universitario e investigador en Historia Social General y Argentina. Sus trabajos prestaron especial atención a las experiencias de los trabajadores argentinos a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. El trabajo es un esfuerzo humano cuyo objetivo central es la transformación de diversos materiales en productos útiles para la sociedad y por el cual los individuos reciben algún tipo de remuneración a cambio. Ahora bien, el trabajo ha sido, los procesos de trabajo y las relaciones sociales vinculadas al trabajo han sido diferentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, el trabajo en el mundo antiguo se caracterizaba por un sistema esclavista, por el cual el individuo trabajaba, no era libre y trabajaba para el Estado o para ciertas personas particulares, pero el problema central en el mundo antiguo radicaba que los esclavos, la fuerza de trabajo, se proveía a través de las guerras o de las conquistas. Esto llevó a este sistema a ser altamente improductivo, por eso con la caída del Imperio Romano desaparece este sistema, o más bien desaparece lentamente y es reemplazado durante la sociedad feudal, lo que se ha llamado tradicionalmente la Edad Media, por la servidumbre. La servidumbre tampoco es un sistema de trabajo libre. En el mismo los campesinos, la mayoría son campesinos, son libres jurídicamente, pero dependen de la tierra, están atados a la tierra y obviamente al dueño de la tierra, al señor feudal. Este sistema se caracteriza porque los campesinos trabajan, los siervos trabajan para autoabastecerse, para sí mismo y para la familia, y los excedentes de producción son apropiados por los señores feudales. Esto es un sistema tributario. Simultáneamente, durante la sociedad feudal, que abarca los siglos 8 a 14, el trabajo industrial está controlado en las ciudades, se concentra en las ciudades y está controlado por los gremios y corporaciones. Es un tipo de sistema no libre, es un tipo de sistema laboral por el cual los gremios controlan la entrada y la salida del trabajo, así como precios y producto, y se adaptaba bien
a un mercado pequeño como el que existía en ese momento. Durante los siglos XV y XVI esto cambia, comienza a liberarse la mano de obra, aunque paradójicamente, simultáneamente a esta liberalización de la mano de obra que se produce en Europa, se produce un proceso de esclavización y de trabajo forzado en América, especialmente en las minas de México y del Perú. El verdadero cambio en la forma de trabajo tiene que ver con la aparición y el desarrollo del capitalismo, fundamentalmente a partir de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, donde en realidad el capitalismo industrial lo que implica es la conformación de un mercado de trabajo libre en el cual los trabajadores venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto desde un punto de vista teórico, digamos, ¿no? Pero que esto funcione en la sociedad. Ahora bien, los 50 o 60 primeros años del proceso de industrialización, aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, están caracterizados por el predominio de la ideología del laissez-faire. Esto implicaba que las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de la inmensa masa obrera era infinitamente mala, fundamentalmente porque no había ningún tipo de regulación ni de control por parte del Estado, y en todo caso las escasas contenciones que tenían los trabajadores se vinculaban a la existencia de algunos gremios, de sociedades mutuales y de la caridad privada, pero esto no alcanzaba a contener y a resolver los serios problemas que había generado el proceso de industrialización. Con la profundización del proceso de industrialización durante la segunda mitad del siglo XIX, esto es ya no solamente el proceso de industrialización en Inglaterra, sino también en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, lo que ocurre es que, además del impresionante crecimiento de la masa de trabajadores, también se produce un proceso por el cual se profundizan huelgas, el desarrollo de la sindicalización y la aparición de grandes partidos de masas que representan a los trabajadores, como el caso del Partido Socialdemócrata en Alemania o el Partido Laborista en Gran Bretaña. Ahora bien, esta situación que era explosiva, tanto social como políticamente, lleva a los estados a un intervencionismo de doble tipo. Por un lado, liberalización política que implicó la aparición del voto universal masculino, y esto es la incorporación de grandes masas de trabajadores al sistema electoral, y por otro lado un intervencionismo social que generó una cantidad de leyes, un paquete de medidas legislativas que iban desde la resolución del problema de las jornadas de 8 horas o la protección del trabajo de las mujeres y los niños hasta un cada vez más complejo sistema de seguridad social que tenía que ver con problemas de jubilaciones, salud, etc. Hacia fines de la Primera Guerra se profundiza este proceso. Entre fines de la Primera Guerra, en realidad, y la salida de la crisis de 1929, porque se profundiza el intervencionismo social, y esto ya es un proceso mundial, y esto nos lleva directamente a la conformación del estado de bienestar moderno, a través del cual los trabajadores adquieren plenos derechos sociales. Esto va a ser el periodo más productivo para los trabajadores en el sentido de los beneficios que reciben, pero este proceso en cierta manera se corta a mediados de los 70, a partir de la crisis energética de 1973, cuando el estado de bienestar entra en crisis porque hay una especie de dislocación, de desencuentro entre la entrada de recursos y los gastos del estado de bienestar. Esto lo que hacía era que los estados quedaban profundamente endeudados con los sistemas de seguridad. El problema se agrava en estos años por lo que se llama la aparición de la nueva cuestión social. Esto está relacionado, la nueva cuestión social ya no tiene nada que ver con la del primer proceso de industrialización, genera una cantidad de ocupados, subocupados y marginados, y esto está relacionado a los ajustes económicos que se realizan a partir de los años 70, que implicaron un cambio realmente profundo en las formas de producción y en las formas de empleo. En las formas de producción porque hubo una incorporación de tecnología que expulsa mano de obra, y en la forma de empleo precisamente está ligado a este proceso. Entonces, esto generó
una precarización del empleo y una puesta o una expulsión del sistema laboral de una gran proporción de trabajadores, y esto es lo que vemos hoy cuando miramos países industrializados como Francia o España o Inglaterra, e incluso países como el nuestro y Brasil, donde el proceso de desocupación realmente, y de marginación y de precarización, es realmente importante. Entonces, el desafío que hoy tienen los estados es precisamente resolver algo que hoy recién está en veremos, y es el tema de resolver esta nueva cuestión social. El profesor Juan Suriano nos acaba de presentar una aproximación a la cuestión del trabajo, enfatizando fundamentalmente el carácter cambiante de las formas de organizar el trabajo y los problemas laborales contemporáneos. Bien, ahora se nos presenta el desafío de determinar el alcance del concepto trabajo en tanto contenido escolar. Es decir, ¿qué es posible que los alumnos aprendan? Para eso vamos a escuchar a algunos docentes que se referirán a las nociones que los alumnos construyen en sus clases y cómo lo hacen. El tema de trabajo o el trabajo como un concepto para mí es estructurante de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales junto con la organización política y los temas de la cultura. En definitiva, aparecen en todos los temas de la enseñanza de la historia y a la vez en todas las relaciones que establecemos entre los diferentes periodos históricos y el presente. De manera que yo diría que el tema del trabajo, de los trabajadores, de las formas de organización del trabajo, de la relación entre el que trabaja y el que lo contrata para trabajar, si es el caso, o el que es el dueño del producto del trabajo, es un tema que está presente desde los estudios de la prehistoria hasta la edad contemporánea, de manera que es un concepto central. Yo, respecto del trabajo, lo que privilegio es el tema de los trabajadores, o sea, el tema de la gente. En ese sentido me preocupa mucho que los chicos perciban que el trabajo no es igual a lo largo de la historia, sino que en realidad las formas de organizar el trabajo y la relación entre trabajadores, medios de producción y productos del trabajo han variado a lo largo de la historia. Esto no solamente, aunque también es un objetivo en sí importante para que perciban el carácter histórico y por lo tanto cambiante del trabajo, sino porque me parece que tiene una función formativa importante respecto de los problemas del trabajo hoy en día. El mundo del trabajo para los jóvenes hoy es un mundo complicado y ellos a veces son muy temerosos respecto de qué me va a pasar cuando salga, porque bueno, los noticieros hablan cotidianamente de la desocupación, de la dificultad de los jóvenes por conseguir un primer trabajo. Entonces, a la par que la escuela trata de darle herramientas para que se prepare para ese mundo del trabajo, es bueno que sepan que los problemas de hoy no son los problemas de siempre y que si el pasado no es igual al presente, probablemente el futuro también sea diferente. Y que ese futuro diferente no es algo que se viene como una condena, sino que en definitiva es algo que ellos mismos van a participar en su gestación. Entonces, el tema del trabajo en ese sentido trato de enfocarlo desde ese lugar. La estrategia fundamental para abordar el tema del trabajo, especialmente cuando me ocupo de periodos antiguos o de la Edad Media y que podría parecer desconectado de la realidad de los chicos, es el estudio de casos y el estudio comparativo. O sea, lo que yo intento es que aun cuando están trabajando un tema como la esclavitud, que puedan asociar a esa esclavitud, por ejemplo, antigua o a la esclavitud moderna en América, con nuestra realidad, tanto en términos de herencias, o sea, qué ha dejado y qué ha cambiado respecto de entonces, pero también para que puedan establecer comparaciones con el presente. Retomando las palabras de nuestros colegas, podemos proponer, entre otras, las siguientes ideas básicas a construir por los alumnos en este ciclo. El trabajo es una actividad que transforma materiales, provee o distribuye bienes o servicios y extiende el saber humano. Las formas de organizar el trabajo, la identidad de los trabajadores, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y los criterios de distribución de los frutos del trabajo fueron variando a lo largo del tiempo. A partir de la Revolución Industrial, el trabajo libre o asalariado fue la forma predominante de relación laboral. Desde entonces, el empleo implicó la existencia de un contrato entre quien presta su actividad personal y quien dispone de ella. Antes predominaron modos de utilización de la mano de obra que restringían la libertad del trabajador. Trabajo tributario, esclavitud, servidumbre y artesanado. La explosión de las nuevas tecnologías y sus impactos en la producción, la crisis del estado de bienestar y los procesos de ajuste económico modificaron las relaciones laborales.
Las nuevas relaciones laborales se caracterizan por nuevas modalidades de empleo y trabajo que generan problemas de empleabilidad, precarización laboral y desempleo. La solución de los problemas del empleo y el desempleo está relacionada con un mayor crecimiento económico, la reorganización de la semana laboral y la capacitación permanente. La escuela tiene un papel fundamental en la capacitación destinada a mejorar las posibilidades de conseguir empleo. Hay muchos factores que causan el desempleo. Uno es cuando cierran las fábricas, porque los dueños, por ejemplo, venden sus productos y son muy caros a comparación de los que se venden en otros países. Entonces, por ejemplo, cierran sus fábricas y van, no sé, a China y compran de ahí y lo venden acá y les sale más barato y ganan más. Y dejan a mucha gente afuera de la fábrica. Que la gente se queda sin empleo porque, en las fábricas, vienen más de afuera, vienen más productos de afuera y acá no producen mucho. Ahora la gente tiene que cumplir muchos requisitos para entrar a estudios. Por ejemplo, saber inglés, saber manejar computación, y tienen que hacer cursos apartes y por ahí no tienen plata para pagarlos. Yo sé que hay casi, del último censo que se hizo en 1991, sé que hay como 6 millones de desocupados y son bastantes. Y yo creo que el gobierno tendría que hacer algo. Que hay mucho desempleo porque las fábricas cierran y el gobierno no hace nada y mucha gente que por ahí quiere trabajar no puede. Que la máquina cada vez a través del tiempo fue reemplazando la mano de obra hasta que cada vez se usa menos al hombre para el trabajo. El presidente, o no sé, o los gobernadores, que que pongan una fábrica y que le den trabajo a todos, pero no solamente que le den trabajo, porque que también le paguen un sueldo digno, porque si no, mi vida laboral, mal porque como hay mucho desempleo, el gobierno no reacciona, así que me lo imagino mal. Yo creo que va a ser difícil que consiga trabajo y porque hay poco trabajo y no sé. Voy a entrar a un secundario de buena educación y también hago un curso de inglés, así que después por ahí puedo cumplir esos requisitos que se necesitan para trabajar. Pero por ahí hay algunos chicos que no tienen plata para ir a inglés o así, o a computación, no sé. Por ahí no sé si van a poder tener tanto trabajo. El repertorio de nociones que hemos escuchado de nuestros alumnos va a desempeñar un rol importante en la construcción de nuevos significados. En nuestra pequeña indagación pudimos apreciar una variedad de respuestas. Ellas ponen en evidencia que el desempleo es interpretado como el resultado de ciertas políticas, básicamente económicas. En cambio, se percibe cierta dificultad para identificar contextos más amplios y actores sociales ajenos al Estado. Por ejemplo, los empresarios están ausentes. En otro sentido, observamos que adjudican una función primordial a la educación, en la preparación para el mundo del trabajo. No obstante, esta preparación solo aparece limitada en el aprendizaje del inglés y la informática. Ahora bien, seguramente la pregunta que se están haciendo es cómo logramos articular estas representaciones de nuestros alumnos con los alcances que definimos para el concepto trabajo en tanto contenido escolar. Teniendo en cuenta las interpretaciones de los alumnos, podemos introducir en las aulas diferentes propuestas que podrán impactar sobre ellas. Una de las alternativas puede ser el estudio y comparación de casos referidos a diversas experiencias históricas de organización del trabajo.
Esta perspectiva contribuye a adoptar una actitud crítica frente a las propias observaciones y a situar la representación de la realidad en un contexto temporal y social más amplio, facilitando de este modo el salto entre pensamiento cotidiano y pensamiento científico. Aquí observamos alumnos trabajando en pequeños grupos. Cada grupo está analizando un caso. Esta propuesta apunta a comprender la dimensión histórica y por eso cambiante del trabajo. La perspectiva del estudio de caso es adecuada para trabajar con nuestros alumnos de EGB3, porque sitúa el contenido conceptual en acontecimientos concretos protagonizados por los propios protagonistas, en este caso los trabajadores. Uno de los grupos de alumnos trabaja el caso de un cazador-recolector que junto a su banda se dispone a cazar un mamut para alimentarse y sobrevivir, utilizando herramientas muy simples. Otro grupo trabaja el caso de un campesino egipcio convocado por el Estado a contribuir en la construcción y mantenimiento de los sistemas de irrigación. También se presenta el caso de un esclavo griego que trabaja como pedagogo y tiene la responsabilidad de educar a un joven aristócrata romano. Uno de los grupos analiza el caso de un campesino medieval que posee algunas herramientas de trabajo, paga tributo al señor feudal y concurre con su mujer a una feria anual para intercambiar algunos productos. También se presentan los casos de un artesano medieval independiente dedicado a la producción de zapatos y que pertenece al gremio de los zapateros, y el de un artesano dependiente del siglo XVIII que se dedica a producir manufacturas bajo el control y dirección del dueño del taller. Otro caso es el de un trabajador de una fábrica de fines del siglo XVIII. Todos los días, desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche, con un descanso de 30 minutos al mediodía. Un grupo estudió el caso de un esclavo africano que trabajaba en las plantaciones de algodón en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. También se encuentran los casos de un oficinista que maneja una computadora, un circuito cerrado de televisión y una máquina de fax. Finalmente, también los alumnos estudiaron el caso de un trabajador desocupado. ¿Qué analizan los alumnos en cada caso? El grado de libertad de los trabajadores, la organización del trabajo, la propiedad del trabajador sobre las herramientas y sobre el producto de su trabajo, la forma de compensar el trabajo, las condiciones materiales de vida de los trabajadores, la participación del Estado y de las organizaciones de los trabajadores en la regulación del trabajo. Estas son algunos de los criterios propuestos. ¿Qué tareas realizó la docente para llevar adelante esta actividad? Preparó los materiales necesarios y guió el desarrollo del trabajo, proporcionando instrucciones precisas y facilitando el análisis. La docente no disponía de casos auténticos para todas las formas de organizar el trabajo que se propuso tratar. Por eso, los casos que presentó a los alumnos son verosímiles, es decir, casos posibles, lógicos y admisibles que construyó con otros colegas del área en función de la actividad de enseñanza que quería realizar. Pudimos observar en las imágenes que la docente clarifica, reformula, interroga, explica, realimenta y presenta material visual a lo largo del desarrollo de la actividad. Ahora vamos a sintetizar la secuencia de las actividades. En principio, presentar los casos. Proponer consignas e instrumentos para el análisis, en segundo lugar. Tercer paso, orientar el trabajo de los alumnos. Y por último, coordinar la puesta en común, seleccionando variables que permitan contrastar los casos elegidos. Las condiciones de trabajo y empleo están sujetos a un profundo debate político y social. En este video intentamos acercar a los alumnos a este debate. El camino recorrido nos permitió transitar, del saber experto a una propuesta para el aula. Bien, esperamos que puedan adaptar las sugerencias realizadas a sus propias realidades y conjugarlas con sus iniciativas.